Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí un domingo más en otra entrega de Medicina de Cuerpo y Alma. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, doctor. Muy bien. Y usted sabía, hoy tenemos una entrevista muy interesante. Increíble. Con una doctora muy brillante. Se trata de Carla Rosario, quien es ginecobstetra, pero también se dedica a la medicina y cardiología fetal. Y hace unos estudios intraúteros maravillosos. Tenemos algunos videos de esto, así que luego de la pausa seguimos con el programa y le agradecemos también que siga con nosotros. Gracias por estar con nosotros aquí en Medicina de Cuerpo y Alma, y continuando con el programa en la tarde de hoy tenemos a nuestra invitada, la doctora Carla Rosario, la cual es médico ginecobstetra, especialista en medicina fetal y cardiología fetal. Aparte de eso, también realiza estudios de imágenes como la histerosonografía. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros en la tarde de hoy. Es un placer tener un especialista de este nivel aquí en nuestro programa con un tema tan interesante como es la medicina fetal. Y la doctora nos va a explicar un poquito en qué se basa esa área de la medicina, que para muchos es, inclusive para mí, una zona un poco desconocida, pues me he nutrido mucho con ella hablando antes de la entrevista, señor, y estoy sorprendida de todas las cosas que puede hacerse una mujer embarazada mientras está embarazada. Doctor, hablen un poquito sobre lo que es la medicina fetal. Sí, buenos días a todo el público televidente. Bueno, pues la medicina fetal no es más que la rama de la obstetricia que se destaca o se encarga del estudio del feto, ya sea de su estructura, de su componente genético, revisión de órganos, inclusive hasta del flujo sanguíneo que este bebé está recibiendo. Esto tiene un campo muy amplio que puede estipular o dividirse por trimestre, primer, segundo y tercer trimestre, que son los llamados estudios especializados como la genética, la morfológica y el perfil hemodinámico. Cada uno tiene un objetivo diferente, pero que en sí tiene la misma meta: llevar al feto al final, al término, y luego de esto a los brazos de sus padres. Y cuando decimos feto, pues el bebé dentro del vientre de la madre. Exacto. El bebé antes de nacer. Entonces esa es la medicina que abarca todo lo que pase en ese periodo desde que la mujer se embaraza hasta que dé a luz. Exacto. Interesante. Sí, muy interesante. Doctora, y ¿cómo evaluar, por ejemplo, muchas enfermedades metabólicas que son congénitas? Por ejemplo, hay una entidad que yo conozco porque conozco un caso que se llama insuficiencia placentaria. Cuando oigo hablando de usted, de que hay el estudio hemodinámico, de qué flujo sanguíneo está recibiendo el niño, estamos hablando de la placenta directamente. ¿Qué estudio hay? ¿Es una especie de Doppler que hacen para determinar ese flujo que está recibiendo ese embrión, ese niño? Sí, claro. Para determinar si la placenta está funcionando bien en el embarazo, lo que realizamos es el perfil hemodinámico o Doppler feto-placentario, que es lo mismo. Este consiste en un Doppler de los vasos más importantes del bebé, como son la arteria umbilical, la arteria cerebral, el ducto venoso y, muy importante, las arterias del útero, porque lo que lleva la sangre a la placenta son las arterias del útero. Por ende, estos vasos que se dirigen o salen o entran de la placenta, el medir el índice de pulsatilidad de estos vasos nos va a reflejar o a traducir si el órgano, léase la placenta, está funcionando de manera correcta. El tener un diagnóstico a tiempo de una insuficiencia placentaria, que ese sería el nombre cuando está fallando, nos sirve para tomar una conducta obstétrica que puede salvar la vida de su bebé. O sea, es muy importante que si se sospecha de esto, por ejemplo, pacientes hipertensas, pacientes que hicieron preeclampsia en el embarazo anterior, pacientes que tienen una patología crónica como la diabetes,
Todas estas pacientes, al tener, o aquellas que tienen daño en el endotelio vascular, como la hipertensa crónica, estas pacientes ameritan un seguimiento de perfil hemodinámico o de Doppler para determinar si esta placenta, hasta en qué momento ella está funcionando bien. Muchas veces hemos tenido que, tenemos una paciente con una insuficiencia placentaria severa y si aunque sea el bebé con 33 o 34 semanas y ya la placenta no está funcionando, la conducta obstétrica se debe de tomar en ese momento, porque puede poner en traste la vida del feto. Claro. Y eso no tiene precio, en realidad. Doctora, y en los casos que hay mujeres abortadoras habituales que salen embarazadas y abortan, y tienen 1, 2, 3, 4 historias de abortos, ¿podría ser insuficiencia placentaria? No, los abortos o las pérdidas recurrentes de la gestación no tienen que ver con la placenta, porque en el momento que se está perdiendo todavía no hay una placenta formada. La placenta empieza a funcionar a partir de las 12 semanas de gestación y mayormente los abortos ocurren precozmente antes de esta semana, o sea que la causa no es placentaria. Más bien, la mayoría de los abortos espontáneos, estoy hablando muy específica, espontáneos, suceden porque posiblemente ese feto o embrión viene con alguna patología o alguna aneuploidía o algún síndrome y el cuerpo sabiamente lo está rechazando. También está otro acápite que es una patología materna per se, ya sea una diabetes mal controlada o una patología orgánica tipo incompetencia ismico-cervical que hoy en día se puede diagnosticar a tiempo. A tiempo. Doctora, ¿cuáles embarazadas visitan su especialidad de medicina fetal? Esto es, ¿toda embarazada debería de tener un chequeo por el área de medicina fetal, tenga o no tenga nada, como parte del algoritmo, ¿verdad?, de todo lo que es el embarazo? ¿O tiene que tener la mujer algún hallazgo en alguna sonografía para poder realizarse esos estudios? ¿O cuál es su recomendación en las embarazadas? Porque fíjese qué pasa, hay muchos mitos. Por ejemplo, que la mujer ya después de los 35, los hijos vienen con problemas, que esas son las que como que la población en donde se debe de tener más chequeos, que si es un pavo, como le dicen, al niño, que de alto valor obstétrico porque es una madre añosa, una madre de 40, entonces es como la población en la que se deben hacer estudios más específicos, pero en base a su experiencia como ginecóloga, pero también haciendo esos estudios, ¿usted considera que toda mujer embarazada debe de realizarse estos estudios de medicina fetal para tener un mayor éxito al momento del parto? Bien, definitivamente, anteriormente la edad, y todavía hoy en día la edad es un factor muy importante. A mayor edad de la paciente, por encima de los 35 años, el riesgo para un síndrome o una aneuploidía es mayor. Pero está determinado que los estudios especializados se deben hacer en toda la población general, bajo riesgo, alto riesgo, joven, mayor, no importa, in vitro, espontáneo el embarazo, con inducción de ovulación, no importa por la vía que tú hayas quedado embarazada, la edad que tengas, joven o mayor, todas las pacientes deben de tener como parte de su embarazo o de su gabinete de estudio, estudios especializados realizados de medicina fetal, como la genética, la morfológica y el hemodinámico. ¿Por qué? Está comprobado que las pacientes, por ejemplo, que tienen menores de 19 años, tienen una mayor incidencia de gastroquisis, por ejemplo. Tú dices, pero tiene 19 años, pero eso está determinado que la inmadurez de sus órganos conlleva a este defecto. Y también, por ejemplo, en mi experiencia, yo he tenido pacientes jóvenes de 25 años con un bebé con una malformación grotesca y una de 40 con un bebé sano, y viceversa también. Por esa razón, todas las pacientes deben de realizarse estudios especializados. Usted sufra o no sufra de una patología, usted sea joven o no lo sea, todas deben llevar una evaluación de su bebé. Completa. Y tenemos algunos videos en cámaras, podemos pasar el primer videíto, que la doctora nos explique. Sí, este bebé
Está bailando prácticamente. Esto es una imagen de una sonografía genética o ecograma genético. Este se realiza de las 12 a las 13.6 semanas. Prácticamente es el primer estudio especializado que realizamos, en el cual hacemos una detección temprana en el feto de si tiene riesgo de malformaciones. Léase las más frecuentes, trisomía 12, 13 y 21, o los síndromes más frecuentes, que son esos. Midiendo una serie de estructuras que buscamos a nivel sonográfico, como la translucencia nucal, el hueso nasal, medimos la válvula tricúspide, el ducto venoso y el ángulo maxilofacial. Estos marcadores están comprobados en estudios que se han realizado en muchísima población de pacientes, que al medirlos, estos nos pueden dar la información de si el bebé tiene riesgo de un síndrome. Ya esta segunda imagen es un bebé un poquito más grande, de 20 semanas, también está bailando. Wow. Esta es una sonografía morfológica, que es el complemento de la anterior. Se hace de las 20 a las 24 semanas, y es lo que la gente comúnmente le llama la sonografía de revisión de los órganos. En esta buscamos y vemos todos los órganos del bebé, de pies a cabeza, por sistema, cerebro, corazón, pulmón, sistema urinario, sus extremidades, su manita, su fascia. Con una nitidez increíble. Sí. Pero oiga, doctora, aquí me llama mucho la atención, hay veces que en las sonografías tradicionales, que el niño no se deja ver la cara. Que el niño no se, entonces uno no sabe si viene con paladar hendido, si viene. Es importante realmente realizarse un estudio en donde se certifique que el niño viene o el bebé viene bien, porque muchas veces no cooperan, no se dejan ver, sí. Y el sonografista dice, no, que no se dejó ver. No se dejó ver, y es importante ver realmente las estructuras, porque por algo es que se realizan esos estudios. Claro, y para poder mejor pronóstico, tener un diagnóstico a tiempo es muy importante. Mientras más premura tenemos en hacer un diagnóstico, mejor opciones terapéuticas tenemos, y las que se pueden solucionar desde adentro de la madre, y si no, pues se prepara un equipo para el momento del nacimiento, sea recibido por el especialista que amerita ese bebé. Exactamente. Doctora, en el caso de una insuficiencia placentaria que se detecte en la madre, a través de estos estudios que usted hace, no se intenta un tratamiento farmacológico, por ejemplo, ácido fólico, pentoxifilina, sustancias que actúan a nivel hemodinámicamente para fortalecer el flujo sanguíneo de esa placenta y así le llegue también más sangre al feto, o hay que acelerar el parto. Eso va a depender qué tipo de insuficiencia placentaria, porque hay 3, leve, moderada y severa, y la edad gestacional. Si es una insuficiencia placentaria con 28 semanas, un prematuro extremo, y es una insuficiencia placentaria leve o moderada, se puede ganar mayor edad gestacional, y sí hay fármacos que son coayudantes, que son dilatadores de las arterias. No quisiera decir ningún nombre comercial, pero hay dilatadores. El nombre farmacológico, por ejemplo, pentoxifilina. Los derivados del sildenafil, por ejemplo, sí. se utilizan el tadalafil. El tadalafil sobre todo. Sí, se utiliza mucho porque actúan a nivel de las arterias del útero, provocando una dilatación de estas, y esto favorece a que la circulación placentaria mejore en algún grado, y podemos ganar mayor edad gestacional y mayor peso en el bebé. No es lo mismo sacar un bebé de 2 libras que sacar un bebé de 4. Los perinatólogos lo agradecen, en verdad. Y también el tema de la madurez pulmonar. Todo va a depender de en qué edad gestacional tiene el bebé y qué tipo de insuficiencia placentaria es. Siempre, si es una insuficiencia placentaria severa, en la mayoría de los casos, como pone en riesgo la vida del feto, mayormente la conducta obstétrica, en la mayoría de los casos, porque hay que individualizar, casi siempre es desembarazar. Me acuerdo también un caso que conozco, que se fueron a Estados Unidos, era un niño varón, tenía una válvula de uretra posterior, y eso es causa de insuficiencia renal en el feto. Sí. Y fuera de aquí le puncionaron la vejiga a través del vientre de la madre para drenar la orina del feto. El niño nació bien y está muy bien. Eso se llama vesicocentesis. Yo realizo vesicocentesis. En muy pocos casos presentan esta patología, es más frecuente en fetos masculinos, y lo que se hace es se le pone una válvula a la vejiga para que tenga una megavejiga por la obstrucción del bebé, una megavejiga,
secundario a la obstrucción. Entonces esta valvulita lo que sirve es para que la vejiga, cuando está muy llena, drene al espacio amniótico y no se dilate tanto, porque si no, entonces esto va a ser un daño reversible, o sea, toda la orina va a subir hacia el riñón, va a dilatar la pelvis renal, le va a poner el bebé en hidronefrosis y se va a complicar. Entonces el bebé va a llegar o va a nacer con una insuficiencia renal por todo este proceso obstructivo que tiene. ¿Y no pasa nada que la orina drene al líquido amniótico? No, porque la orina, el líquido amniótico es orina del feto. El niño normal orina dentro del feto. Exacto, ellos hacen un ciclo, orinan, el líquido amniótico es orina y ellos lamentablemente degluten ese líquido. Todos hicimos eso. No solamente eso, sino que come y evacua también adentro del líquido amniótico. Lo que no puede hacer es evacuar. Evacuar, porque ya entonces esto hablaría de hay varias opciones. En un bebé a término, si evacúa o hay meconio en el líquido amniótico, es sugestivo de algún estado hipóxico en el bebé, en algunos casos madurez, pero la mayoría de veces por una exposición a hipoxia. Por ejemplo, la paciente que está en labor de parto, que la tenemos con centímetros y en un momento el bebé evacúa y podemos ver que evacuó, ya eso quiere decir que el bebé en algún momento se sometió demasiado a poco oxígeno o a hipoxia, y la recomendación casi siempre es no continuar con este proceso. No continuar con el embarazo. Claro. Recordamos, señores, que la doctora presta sus servicios en la Torre Profesional Dr. Guaranes López, Suite 703. Doctora, otra de las especialidades que usted tiene es la cardiología en estos niños, en estos fetos. Háblenos un poquito sobre la importancia de la medicina fetal en el ámbito cardiovascular durante el embarazo. ¿Se puede detectar ahí cualquier problema del corazón con que el niño venga? Bien, el estudio del corazón fetal es un estudio muy especializado. En el país, la mayoría de las personas que lo realizan son cardiólogos pediatras, y hoy en día vemos un pequeño grupo de obstetras que nos subespecializamos también en esta parte, porque en realidad, aunque los pediatras ven a los bebés, nosotros somos los que atendemos a los bebés adentro de la madre. Entonces, se ha creado una nueva subespecialidad, que es la cardiología fetal y ecocardiografía fetal, en la cual podemos hacer un estudio profundo solamente del corazón. Al principio del embarazo, por ejemplo, en la sonografía genética, los cortes que podemos ver de si existe una cardiopatía, ya desde la 13 semana podemos ver una cardiopatía. Entonces, cuando evaluamos estos fetos, mayormente verificamos si hay datos de insuficiencia valvular, si hay un ducto venoso patológico, podemos ver el corte de 4 cámaras y el corte de 3 vasos tráqueas, que son los marcadores en el primer trimestre que nos pueden sugerir una probabilidad alta de una cardiopatía. Ya en esta etapa, que es un bebé más grandecito, este es un bebé de 13 semanas. Eso que vemos que brilla en el ventrículo izquierdo es lo que llamamos, o lo que se llama, un foco ecogénico intracardíaco. Si bien es cierto que cuando está aislado no es nada malo en el bebé, solamente se le da un seguimiento, este puede estar asociado a síndromes. Ya desde la 13 semana ese bebé vimos ese hallazgo y se le consideró que era importante que no dejara de realizarse la morfológica para detectar si había algún otro hallazgo. La mayoría de las cardiopatías congénitas, el 90% de las madres que tienen un bebé, esto es muy importante, un bebé con una cardiopatía, el 90% de estas pacientes no sufren de nada. ¿Qué traduce esto? Solamente tenemos un 10% libre. Esto lo que traduce es que toda la población debería de hacerse una evaluación cardíaca fetal, toda la población. Porque ¿cómo sabemos de qué murió ese bebé? Hay bebés que mueren intraútero por un diagnóstico no realizado. Muchas veces es grande ya. Hemos visto casos de madres en el tercer trimestre con todo comprado, con una cosa muy normal y todo, se obitó. Exacto, por un diagnóstico no realizado. Muchos nacen y al nacer es que fallecen, otros duran unos años de vida y no se dan cuenta, depende de qué patología sea. Eventualmente hay patologías que son muy grotescas, que el bebé muere intraútero. Eso va a depender cuál cardiopatía es, pero es de muy importancia
por ejemplo, que se ponga en protocolo que así como la genética y la morfológica, se le haga una evaluación cardíaca a todos los fetos. En Brasil, todas las pacientes llevan un estudio del corazón fetal por protocolo. Porque ¿cómo sabemos la estadística de estas patologías si no tenemos eso protocolizado? Y también las Algunos madres. se la hacen y otros no. Y los que mueren sin el diagnóstico no están en la estadística. Y también las madres, porque resulta que una madre, ¿qué espera? Muchas veces llevar su hijo a casa. Entonces, esos traumas, esos son traumas grandísimos también. Cuando una madre pierde un bebé y no le hacen autopsia al bebé, eso ya se perdió el bebé. No sabemos. Entonces, si se puede realizar un estudio lo más posible, lo más cercano a descubrir, a detectar a tiempo, eso sería una de problemas increíbles que se evitaría tanto para la madre, porque tenemos que tomar en cuenta también a la embarazada, ¿no? A la familia y también al feto. Doctora, con esto de la cardiopatías fetales, ¿incide en algún hábito que tenga la madre, que el niño tenga algún problema de corazón que no necesariamente sea genético? Me explico. El hecho de que la madre tenga algún hábito tóxico, o ustedes, ¿qué les recomiendan a las madres que no deben de hacer durante el embarazo para que su bebé no tenga problema de corazón? Bien, la mayoría de las pacientes que he evaluado que tienen una patología cardíaca no estructural, sino del ritmo, léase ritmo, taquiarritmia, bradiarritmia o una arritmia per se. Mayormente estas pacientes, cuando uno está haciendo el estudio y ve, sí, es cierto, tiene una arritmia, el feto, una extrasístole auricular. Cuando interrogas a la paciente ingiere algún tóxico, por decirlo así, como el café. Está comprobado en estudios que el café, la teína es té, y el cacao o el chocolate, que en estas navidades muchas les gusta el chocolate, estos son estimulantes. Recordando que el corazón es un músculo, y es un músculo pequeñito en el feto, y todos estos sirven como un estímulo, y aunque el corazón está latiendo, está recibiendo un estímulo extra a su conducción normal, y esto va a provocar una irregularidad en la frecuencia cardíaca tipo arritmia. Si bien es cierto, las arritmias son benignas, pero cuando no son tratadas pueden evolucionar a un hidrops y a una insuficiencia, que ya es una etapa muy avanzada, todo por un efecto nocivo de la ingesta materna de estas sustancias. También existen, por ejemplo, las pacientes diabéticas, que muchas pacientes hacen diabetes en el embarazo. Estas pacientes hacen, a nivel de fetal, el corazón hace un cambio, que es un tipo de hipertrofia del tabique. Hacen hipertrofia del tabique interventricular, lo que va a provocar una menor fracción de eyección de la sangre fetal, y esto puede también traer repercusiones. Otro tipo de patología, bueno, ya en realidad no por ingesta de tóxicos, sino aquellas pacientes que tienen enfermedad de colágeno, tipo lupus, que hay una población con lupus y que está embarazada o que se puede embarazar, o que tienen una patología del colágeno per se. Estas pacientes hacen una peculiaridad muy importante a nivel del corazón fetal, y es que hacen un bloqueo AB. Ya puede ser de primer, segundo y tercer grado. Lo bueno de los bloqueos AB es que se pueden tratar en la vida intrauterina. En conjunto con el cardiólogo de la madre, podemos hacer un tratamiento intraútero de este bloqueo y ayudar a que el bebé llegue al término sin repercusiones severas. Pero sí es importante que las pacientes en estas festividades traten, yo sé que el chocolate es bueno, pero casi siempre tiende a provocar este estímulo en los bebés, y hay que tratar de evitarlo, igual que el café. Ese alcaloide del cacao es la teobromina, que causa arritmia, pero también se ha demostrado que favorece la maduración pulmonar del niño. Por un lado tiene un efecto malo, por otro lado tiene malo y bueno. No todos los fetos, o sea, lo que pasa es que está comprobado que hace ese efecto, pero no le va a provocar eso a todos los fetos. Pero como no sabemos a cuáles fetos sí les va a provocar ese efecto y a cuáles no, por eso es mejor que la paciente embarazada no ingieran ni café, ni teína, ni cacao.
Ya ustedes oyeron eso. Hay que hacer ese preámbulo a los televidentes. A las embarazadas no se les está permitido tomar cafeína, los tés, las tisanas y tampoco los chocolates, ni tampoco bebidas que contengan cafeína, ni refrescos, Coca-Cola, ni nada de eso que le vaya a hacer daño a el bebé. La hierba mate, que se toma mucho en Sudamérica. Ah, sí, en esos países está, como aquí no se usa eso, pero en los países que se usa está contraindicado que en el embarazo lo ingieran por ese efecto. Hay personas, yo he visto en redes sociales que están mandando a buscar mate. Por aquí lo venden. Sí, yo he visto, una tendencia. No es algo que se consuma mucho aquí, pero sí aquí lo venden. He visto esa tendencia de que hay personas que mandan a comprar su mate. Doctora, es muy interesante de los invitados que hemos tenido aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Yo creo que uno de los más novedosos que hemos traído y de los temas más como interesantes ha sido este de medicina fetal. Realmente es muy sorprendente saber que una mujer embarazada puede ser tratada embarazada, el niño, si se identifica una cardiopatía como el bloqueo que mencionó la doctora, en las mujeres que tienen lupus, ojo a los reumatólogos, mandar a sus embarazadas lúpicas a hacerse su chequeo al bebé cardíaco con los especialistas del área para identificar temprano eso que se puede tratar. Eso es un dato muy interesante para los que hacen reumatología y tienen sus pacientes con enfermedad de colágeno, lupus, esclerodermias, etcétera. Bueno, vamos a una pausa comercial y después de la pausa, señores, vamos a hablar de un tema muy interesante con la doctora, que es la inteligencia artificial y el embarazo. Nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Y estamos de nuevo aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. En la tarde de hoy estamos compartiendo con la doctora Carla Rosario, la cual es ginecóloga obstetra y especializada en medicina fetal, en medicina cardíaca fetal. Y también vamos a hablar de un tema muy innovador e interesante, que es la inteligencia artificial y embarazadas. Doctora, háblenos un poquito sobre eso de inteligencia artificial. ¿De qué se trata eso? Bueno, hoy en día todas las pacientes siempre tienen la cuestionante: ¿cómo se va a ver mi bebé? ¿Cómo va a ser mi bebé? ¿A quién se va a parecer? ¿De quién es la nariz? ¿De quién son los ojos? Bueno, pues hemos encontrado un software que nos ayuda con inteligencia artificial a transformar las imágenes que realizamos 5D a hiperrealismo. Entonces la sonografía se llama ecografía 8K hiperrealista. En esta vamos a ver cómo se ve de forma humanizada la imagen que ya hicimos en 5D, la vemos convertida en humano. Entonces es una de las nuevas tecnologías que hay a nivel de sonografía, que lo que hacen es llenar el corazón de alegría de las pacientes y de emoción, porque ya la duda de que a quién se va a parecer, más o menos esa angustia de saber de quién es la nariz y de quiénes son las fascias de este bebé, bueno, pues ya la podemos ver desde adentro del útero de la madre. ¿Y a partir de qué edad gestacional, doctora, se realizan estas sonografías? Esta se puede realizar a partir de las 27 semanas de embarazo hasta las 39. Temprano. Eventualmente, las de 27 semanas, es un bebé que todavía no está muy buchú ni muy gordito, porque ahí es que empieza la etapa de hipertrofia celular o que el bebé empieza a engordar, pero sí tenemos la fascia bien. Ya los bebés que son más grandes, que tenemos más libras, sí se le van a ver los buches bien grandotes y vamos a ver un poquito más de tejido de peso, por decirlo así. Pero después a partir de las 27 en adelante se puede realizar este estudio. Entonces el nombre del estudio es, doctora, ecografía 8K hiperrealista. Hiperrealista. Vamos a ver algunos de los videitos que la doctora nos ha traído. Esa es la sonografía normal, doctora. Entonces esa es la conversión a 8K hiperrealista. Wow. Esa es la sonografía
Y Mire, esa es wow. la conversión a 8K de este bebé. Este bebé tiene 30 semanas actualmente, está dentro de su mamá, un bebé que no se dejaba ver, y en el día de ayer, esa la tomamos el día de ayer, se dejó ver al fin. Wow. Y ya mamá está feliz con este regalo de Navidad y sabe que se parece a papá. De seguro, Vamos a ver. de seguro que le van a llamar un par de políticos para hacerse esa técnica, para hacerse sus afiches. Bueno, doctora, vamos a ver los Estamos otros ya. videos, vamos a ver los demás videos, porque la doctora nos ha traído varios videitos interesantes. Vamos a ver este otro bebé. Este tiene la nariz de su abuelito. Pero los ojos de una abuelito. chulada, una Sí, chulada. sí, está hermoso. En realidad es algo muy emocionante, porque es algo en realidad no nos sirve para temas científicos de morfología, ni de Exacto. malformaciones, ni de enfermedades. Es algo más como para llenar la emoción de la madre con su carita. O sea, es algo que no es en realidad científico. Y lo social, doctora, porque fíjese usted que Ese está hermoso, ese está bello. vamos a seguir viendo los demás. Vamos a verlos todos, que son varios. Vamos a ver este. Wow, ya ese está más mayorcito, ¿verdad, doctora? Sí, ese tiene 34, ese tiene 34. Sí, sí, sí. Pero se le ven los rasgos bien definidos. Pero muy definidos. La nariz ya podemos decir de quién es. La Claro. pregunta de todo el que entra al consultorio, ¿de quién es la nariz, doctora? Wow. Ya podemos saber de quién es la nariz. ¿Nos queda algún otro ahí en cámara? Vamos a ver. Sí, queda uno. Queda uno. Vamos a ver. Ese está hermoso. Uf. Ese todavía está dentro de mamá. Dios mío. Actualmente debe tener 32 semanas. Cuando le hice la imagen tenía 30. Y un gesto que Dios lo bendiga. Ese bebé está Esto hermoso. de que- Su mamá estaba muy contenta. Wow, wow. En realidad el tema es llenar de alegría a las pacientes, o sea, es lo que yo si yo estuviera embarazada es lo que yo quisiera para mí. Sí, porque realmente muy poca gente entiende una sonografía. Porque en Hay que realidad, dedicarse a eso. las embarazadas te dicen, pero yo no veo nada, yo no distingo nada, todo se ve negro, no, como que no le muestran, pero también le da a uno mucha tranquilidad saber, inclusive, que viene bien, que es lo que nosotros queremos. Sí, que la venga salud del bien. bebé es lo más importante. Entonces, doctor, estas sonografías se hacen, yo puedo ir ya con mi 27 semanas y digo, quiero hacerme esta sonografía, me dirijo a su consultorio y allá me la realizan sin ningún inconveniente. Exacto. Wow. A excepción de los bebés que estén boca abajo, que no, si están boca abajo no se puede realizar porque necesitamos que mire hacia arriba para que se proyecte la cara. Si están boca abajo, a excepción de esas pacientes que hacemos maniobra para tratar de que Exacto, gire, que se mueva. mientras menos semana tienen, las maniobras nos pueden ayudar, la sentamos, la ponemos a caminar, le decimos que se ponga de un lado, de otro, para tratar de que el bebé se gire, pero solamente si los bebés son pequeñitos. Ya un bebé grande de 39 semanas que tiene poco espacio, si está boca abajo, ese caso excepcional, trataríamos de ver si se ve un poquito, pero es un poquito más difícil, porque hay que hacer la imagen 5D primero, para luego entrar la imagen al software, y el software me hace la conversión a 8K. Ay, Dios mío, señores, pero busquen a la doctora en sus redes sociales también, miren, para que ustedes se ilustren y se hagan su sonografía bien con su inteligencia artificial y vean su bebé ya, ¿verdad?, más aterrizado y puedan entender un poquito, porque la realidad es que las sonografías tradicionales son muy difíciles de hasta uno mismo como médico ver las partes del feto. También la doctora realiza otro tipo de estudios para aquellas parejas que no han podido concebir, y pues tenemos también que hablar un poquito sobre eso porque tenemos que aprovecharla al máximo aquí en Medicina del Cuerpo y Alma. Le vamos a sacar hasta el juguito a la doctora en esta entrevista, aunque las puertas siempre estarán abiertas para que vuelva a estar y compartir con nosotros. Gracias. Muy bien. Doctora, sabemos que hay una prueba para determinar la permeabilidad de las trompas, que es la clásica histerosalpingografía, que hay que entrar, inyectar medio de contraste en el cuello de útero con un catéter especial para ver
el dibujo de la trayectoria de ese contraste dentro de las trompas, pero tengo entendido que con su técnica se puede hacer la histerosonografía. Claro. La histerosonografía es una sonografía que se realiza introduciendo solución salina dentro del útero. Es casi la misma técnica que la de la histerosalpingografía. La diferencia es que la histerosalpingografía utiliza medio de contraste y la histerosonografía, y rayo X también, y la histerosonografía es una sonografía con introducción de un líquido, que es solución salina, dentro de la cavidad. En realidad la diferencia también es para qué objetivo está hecho cada estudio. La histerosalpingografía es para ver la permeabilidad tubárica, si es tan permeable. Ya la histerosonografía, que hay personas que la hacen con contraste, que no es lo que se debe de hacer porque el protocolo dice que es con solución salina, la histerosonografía en sí sirve para evaluar la cavidad uterina. Y entre los diagnósticos que podemos ver en este estudio están los miomas submucosos y estadificarlos. Podemos ver los pólipos, que la mayor indicación en realidad es porque se sospecha de un pólipo. También podemos ver si hay sinequias, si hay malformaciones mullerianas, tipo uterobicorne. En esta la podemos ver. Bueno, vamos a ver un videíto que trajo la doctora también sobre la histerosonografía que lo tenemos ahí. Entonces, doctora, este estudio de la histerosonografía no produce ese tremendo dolor, ese terror, porque cuando una mujer se va a evaluar y le dicen, no, que hay que hacerte el estudio de las trompas, hay ya la mujer está mentalizada a que va a sufrir de un dolor grandísimo. Muchas dicen que se desmayan, otras que sí o qué. Entonces, en el caso del estudio que ustedes realizan, ¿está este dolor presente? ¿Esta incomodidad tan grande? Existe una probabilidad de que exista un poco de dolor. La diferencia entre ambos estudios, histerosalpingografía, usamos contraste. El contraste es base lipídica, el contraste. Esto hace que al dilatar la cavidad provoque más dolor, a diferencia de que cuando usamos solución salino, que es agua, puede provocar un poco de molestia, tipo como cólico menstrual, pero no tanto como la histerosalpingografía. De todas maneras, yo tengo un protocolo en el cual yo medico a la paciente con un anticolinérgico 30 minutos antes, tipo, no puedo decir nombre comercial. Bueno, un antiespasmódico, utilizamos cualquiera de preferencia de la paciente, 30 minutos antes, exacto, un calmante, 30 minutos antes del estudio, y así esto le da una mejor tolerancia a la prueba. Pero el dolor es menor en comparación con la histerosalpingografía. El dolor de la histerosono, eso es el líquido entrando en la cavidad. El dolor es mucho menor. Incluso hay pacientes que dicen que no le da dolor, las que le he realizado. Una excelente noticia, doctora. Hay mucho que la doctora piensa mucho en las madres, en la mujer, en las que quieren ser madres, para que no le duela. Entonces, lo que vemos en pantalla, doctora, es el estudio, la histerosonografía. La histerosonografía, sí. Eso es el líquido introduciendo. Yo entro el líquido de manera cuantitativamente, yo viendo cuánto estoy introduciendo, porque si entro mucho líquido, eso le va a dar dolor. Se entra de manera suave. No se puede entrar de golpe. Es un protocolo como de cuidado para eso mismo, para que no le moleste a la paciente. Eventualmente, si la paciente tiene las trompas obstruidas, el dolor puede estar presente porque al líquido querer salir y estar obstruida le puede provocar un poco de molestia. Pero en comparación con el estudio comparativo de la histerosalpingografía, el dolor es mínimo. Bien, puede haber dolor, pero es muy mínimo. No, y si se pone un calmante antes... A todos se le indica un calmante. Si se le pone un calmante antes, pues bien sabemos que el dolor va a ser menor. Claro. Pensando de manera preventiva. Y muchas gracias, doctora, porque usted piensa en el paciente. Vamos a reiterar que la doctora se encuentra ubicada en la Torre Profesional Dr. Guarionex Lora, Suite 703. Muy bien. Doctora, hablando de otro tema, ¿cuándo usar factores de maduración pulmonar y cuáles usar? Porque existe la famosa inyección de cortisona 2 o 3 semanas antes, o no sé cuándo se empieza a usar, y ya tenemos el producto directamente que tiene que fabricar el niño, que es una especie de mucopolisacárido que evita la enfermedad de la membrana hialina.
¿Cuándo se puede usar ese producto? Realmente los inductores de la madurez pulmonar están actualmente mal indicados, porque la misma paciente te dice: doctora, ¿usted no me ha puesto la inyección de los pulmones? Que eso no es así. Sí. Eso tiene una indicación. Si usted entiende que su paciente tiene un riesgo de un parto prematuro en las primeras 24 horas, ya léase, porque tiene dilatación del cervix, tiene contracciones, tiene una insuficiencia placentaria que hay que desembarazar, esas pacientes ameritan inductores de la madurez pulmonar si es un bebé que tiene menos de 35 semanas. Ya después de las 35 semanas no califica porque ya ahí se unió la colina y se está formando el surfactante de manera natural en el feto. Entonces, es un mal uso que hay en nuestra sociedad, de que la misma paciente te lo pide: yo quiero inductores, ¿cuándo me lo va a poner? Eso tiene su indicación. Tiene su indicación. Se pueden usar no inyectándoselo a la madre, sino inyectándoselo al niño después del nacimiento, como los que vienen preparados ya a base de mucopolisacárido, ácido hialurónico, o no se usa eso en el niño después que nace. No, ya después del nacimiento lo que se utiliza es el surfactante directamente. Si se detecta que hay un distrés respiratorio o una enfermedad de membrana hialina, ya lo que se pasa es a colocar directamente el surfactante. No hay un medicamento de madurar directamente ya después que lo sacamos el pulmón del bebé. Ya lo que se hace es que se le pone surfactante. Directamente el surfactante alveolar. Doctora, hay un mito muy común en la población, y es que la gente le tiene miedo a realizarse, muchas madres, a realizarse sonografías o estudios durante el embarazo, porque hasta la misma familia le dicen: no te haga tantas cosas. ¿Le hace algún daño al bebé? ¿Estos estudios tienen algún daño? ¿El hacerse sonografías puede traer alguna repercusión, la exposición a estos métodos de imagen al feto? Las sonografías lo que manejan son ondas de sonido, por lo cual es inocuo para el bebé, no tiene cómo provocar un daño en los bebés, o sea que son seguras en un 100%. Y en realidad no hay necesidad de hacerse tantas sonografías, porque está estipulado que se deben de realizar en el embarazo entero. Una paciente de bajo riesgo que no tiene una patología X, que lleve un seguimiento, 5 sonografías máximo en el embarazo entero. La primera sonografía para saber si el bebé está intraútero, si no es un ectópico o un aborto. La segunda, la genética. La tercera sería la morfológica. La cuarta sería el perfil hemodinámico para ver la función placentaria y el crecimiento del bebé. Y una quinta que puede ser un perfil biofísico o una sonografía antes de desembarazarla para ver el peso, para ver si tiene circulares, para ver si tiene líquido suficiente. Exacto. Esas son las que realmente se deben realizar, a excepción de los casos que la paciente lleve un seguimiento por una patología X, que llevaría tal vez unas sonografías extras más por esa causa. Que no se hacen a lo loco. No, vamos allí, es que quiero hacerme una aquí. Entonces, porque otra cosa también, el tiempo, doctora, de la sonografía y del embarazo, una cosa que mortifica muchísimo. La embarazada tiene un tiempo de fecha de última menstruación y fecha por sonografía. Claro. Y eso trae una de problemas y cosas en esas cosas. Entonces tú vas donde un sonografista que te tira una fecha, vas donde otro que te tira otra fecha. Entonces realmente lo mejor sería tener un sonografista que le siga el embarazo y le haga su control para tener una mayor proximidad de las fechas, porque eso trae muchos problemas también. Se escucharía feo, o se escucha feo, pero debes de casarte con el que te hace tus estudios y que él sea el que te haga todo. ¿Por qué? Porque es un seguimiento. Incluso yo le comento a las pacientes, ella se hizo una sonografía ayer y le dio 36 y a mí me está dando 35 al otro día, o sea, 24 horas de diferencia. Es algo tan simple como que el sonografista anterior midió más abajo o más arriba que yo. Y ya por eso la semana y el peso va a diferenciar, puede ser hasta en onza o en una semana o en un día. Pero es por un tema de operador, de que el operador midió diferente al otro operador. Entonces hay que ser muy, muy cuidadoso, porque las mediciones en sonografía pueden salvar o arriesgar al bebé. Estoy de acuerdo, doctora, porque a veces vamos a un sitio, otro sitio, eso le causa a la madre mucha inquietud. Claro. Mucha inquietud. Pero cuando tú tienes tu récord bien y tú tienes un seguimiento de ese médico que ya conoce tu feto, que ya sabe cómo va la cosa,
hay mucha tranquilidad para la madre y para el ginecólogo también. Claro que sí. Porque entonces el ginecólogo, ¿de qué se lleva? De lo que le dice el sonografista. De lo que el sonografista dice. Inclusive al momento del parto, de cuando van a ver si va a ser una cesárea, si va a ser un parto, cómo se va a programar eso. La fecha es sumamente importante, por eso es que no podemos ir donde allí hacen sonografía. A 5 sitios diferentes. No, sí, no, claro que sí. Y lo hacen, claro que sí. Y entonces eso trae... Y entonces gastan doble. Triple. Y la madre se tensa mucho porque uno ve una cosa, otro ve otra, uno dice una cosa. Entonces es bueno, señores, que tengamos un solo sonografista o un solo médico que nos lleve ese embarazo con un control sonográfico como va, para bajar un poco los niveles de ansiedad durante esa etapa. Importante. Mire, doctora, bueno, quedó explícito de que la sonografía es completamente inocua para el feto y para la madre, pero a veces necesitamos un estudio más profundo en ciertas patologías, tanto de la madre como del feto. ¿En qué está eso? Porque antes, mencionar los rayos X, mencionar una tomografía, mencionar una resonancia, era casi, vas a dañar el niño, va a salir con problemas. ¿En qué está ese concepto ahora? ¿Cuáles son las normativas actuales? ¿Se puede hacer un TAC, por ejemplo, que lleva 10 veces menos que menos radiación que una radiografía normal? ¿Se puede hacer una resonancia? ¿Le hace daño al feto? Bueno, en realidad una radiografía que tú le quieras hacer a la paciente porque tiene una neumonía y tú quieres ver cómo están sus pulmones, claro, ¿en qué etapa del embarazo se la estamos haciendo? Si ya pasó la embriogénesis, o sea, tiene mayor de 12 semanas, un rayo X, no le va a hacer nada al feto. Si es para el beneficio de un diagnóstico, no le va a hacer daño al feto. No se están realizando TAC en el embarazo, pero sí estamos realizando resonancia magnética en el embarazo. De hecho, yo tengo una especialización en resonancia magnética cerebral fetal. Pocas personas lo indican, pero en los casos de que hay una patología cerebral fetal, hay algunas patologías que ameritan una resonancia del cerebro fetal, como por ejemplo la agenesia del cuerpo calloso, que es una de las más frecuentes, para la referencia a este estudio. Y hay pacientes, por ejemplo, aquellas pacientes que tienen una placenta con acretismo, una placenta previa con acretismo. Que hay que definir bien hasta qué punto ver está penetrando. Para saber qué tan infiltrada está esta placenta en vejiga o en los órganos adyacentes, lo que se utiliza, a pesar de que la sonografía te puede dar un diagnóstico de un 95%, la resonancia magnética es la que impera en el diagnóstico para el acretismo, porque es la que nos va a decir hasta qué nivel está infiltrada la placenta en los órganos adyacentes o en la vejiga. Y esto puede hasta salvar a la paciente. No es lo mismo tú entrar a la paciente sabiendo el nivel de acretismo que tiene, que ya es un tipo de cirugía diferente, a tú no tener idea de qué diagnóstico tiene y que te sorpresa, tenemos un acretismo y ahora sacar el bebé corriendo, buscar sangre, corre, mandar a llamar al cirujano, al urólogo. Lo que pasa es que en las rayos X convencionales uno se cree que si antes de los 3 meses puede dañar, puede causar una anomalía, pero también uno piensa en que puede dañar los ogonios de la niña que está dentro, como puede dañar los ogonios, o sea, los futuros óvulos. Y esos hijos de esa niña que le hicimos un rayo X son los que van a tener malformaciones. Exacto. Bueno, señores, hasta aquí nuestra entrevista en la tarde de hoy. Le damos las gracias a la doctora Carla Rosario por haber estado con nosotros una entrega más de este programa Medicina de Cuerpo y Alma. Doctora, quedan abiertas las puertas para que vuelva nuevamente. La vamos a comprometer en público, señores, porque fue una entrevista bellísima y muy importante. Y ustedes, nuestros televidentes, recuerden que pueden vernos también en nuestra página de YouTube y también en Instagram como Medicina de Cuerpo y Alma. Gracias a todos por haber compartido con nosotros y quédense aquí en Cinevisión Canal 19 hasta una próxima entrega de Medicina de Cuerpo y Alma.